Enver, vamos a dar inicio a esta segunda parte de la jornada de nuestro congreso Pensar con Blumenberg, Nuevas Investigaciones en Humanidades y Filosofía. En este caso tengo el gusto de moderar la mesa temática titulada El NACLAS de Blumenberg, del cual harán parte la profesora Josefa Ros Velasco y el profesor Alberto Fragio, dos profesores a quienes estimo y admiro mucho por su trayectoria amplia en el pensamiento de Hans Blumenberg. Entonces vamos a iniciar en el orden propuesto. Vamos a darle paso en primer lugar a la profesora Josefa Ros Velasco. Ella nos va a estar compartiendo una ponencia titulada Evolución Humana y Paleoantropología en el NACLAS de Hans Blumenberg. Decir que la profesora Josefa Ros Velasco es investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, con un contrato UNA for Career del programa Marie Curie Actions. Allí desarrolla el proyecto titulado Pre-Board Well-Being and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes. Antes de esto fue investigadora postdoctoral del programa Postdoctoral Research Fellowships at Harvard University for Distinguished Junior Scholars. Es además especialista en estudios de aburrimiento desde una perspectiva multidisciplinar y es también la fundadora y la presidenta de la International Society of Boredom Studies. Es autora del libro La enfermedad del aburrimiento, de próxima publicación bajo el sello de Alianza Editorial, y editora de colectivos como Suicide in Modern Literature o Boredom is in Your Mind. Ha sido galardonada con el premio Julián Marías e investigadores excelentes de menos de 40 años de la Comunidad de Madrid y con el premio Alumni de la UCM como investigadora en el 2021. Profesora Josefa Ros Velasco, es un gusto tenerla acá con nosotros y le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Óscar, el gusto es mío. Muchas gracias por tu introducción y gracias a todos los que estaban presentes en la sala a un lado y otro del charco. Como vamos con el tiempo bastante justo, voy a proceder ya con la lectura de mi breve ponencia. Bien, Hans Blumenberg escribió en un texto no publicado que se titulaba Ein Betrug der Vosse Daemon der Evolution, disculpad por mi alemán, que el mundo entero y la inteligencia humana estaban escondidos bajo la tierra, lugar en el que descansan las reliquias de nuestros ancestros. Empiezo con esta cita porque refleja muy bien el tema del que voy a hablar en el rato que tengo. Es decir, del interés que tenía Blumenberg por las cuestiones referentes a la evolución humana y su conocimiento sobre paleoantropología. Se trata de un tema muy poco trabajado hasta donde yo conozco, pero bueno, que por suerte es de fácil acceso en lengua española, porque si yo no estoy equivocada, sigo siendo la única a día de hoy que se ha centrado en él, y lo hice precisamente en español a propósito de mi tesis doctoral, El aburrimiento como presión selectiva en Hans Blumenberg, que dirigió el profesor Villacañas, que nos ha honrado con la conferencia de apertura de este congreso. Todo lo que os voy a contar ahora, que será a su vez un mini resumen de mi contribución al volumen de actas de este congreso, puede encontrarse por extenso en mi tesis doctoral. Con esta pequeña introducción, lo único que pretendo es dar algunas pinceladas y despertar quizá la curiosidad por ese Blumenberg que en gran parte sigue todavía durmiendo en el NACLAS de Marbach. Bueno, Blumenberg no era paleontólogo, eso es algo que sabéis todos. Y sin embargo, le encantaba la paleontología y la paleoantropología. Acudía frecuentemente a estas disciplinas para dar respuesta a preguntas del tipo ¿qué es el ser humano? ¿Cómo ha llegado el ser humano a ser lo que es en la actualidad? ¿Cómo es posible que tuviese éxito en términos evolutivos siendo una criatura aparentemente tan débil? Y quizá la pregunta más importante o más compleja de todas, ¿es realmente el ser humano una criatura tan débil? Para responder a todos estos interrogantes, Blumenberg prestaba muchísima atención a los descubrimientos paleoantropológicos que tenían lugar en su época. Los analizaba y los incorporaba a su antropología filosófica de una forma muy metódica y consciente.
Lo que voy a hacer muy rápidamente, para que podamos imaginarnos a ese Blumenberg que se echa a la tierra para excavar en busca de las respuestas, en las reliquias de nuestros antepasados, en un sentido metafórico, claro está, es mostrar algunas de las notas inéditas y de los recortes sobre paleoantropología recuperados de sus documentos y tarjetas en el DLA Marbach. Y de nuevo reitero que si alguien está interesado en ir un paso más allá, porque aquí voy a dar una pincelada muy rápida, todo esto que voy a contar se puede encontrar en mi tesis. Desde 1968 hasta 1988 aproximadamente, al menos, Blumenberg se convirtió en todo un experto en evolución, en prehistoria y en paleontología. Estaba verdaderamente familiarizado con los avances en estas disciplinas a través de la lectura académica de los trabajos de autores como, por ejemplo, los zoólogos y etnólogos Hans Krieg, Adolf Portmann o Konrad Lorenz, también del paleontólogo Rudolf Bilz o de los antropólogos Cassirer, Plessner, Levi-Strauss, entre muchos otros. Blumenberg dedicaba su tiempo y su esfuerzo a subrayar y compilar noticias y artículos de periódicos como el Frankfurter Allgemeine Zeitung o Die Zeit y de revistas como Nature y Science, en las que se hablaba de nuestro más remoto pasado como especie. Todo esto muestra el grandísimo interés que Blumenberg tenía por estas cuestiones y cuando se pone todo sobre la mesa, es indiscutible el gran conocimiento que este autor ostentaba sobre estas disciplinas. Uno que mostró solamente en parte en la formulación de su antropología fenomenológica en Beschreibung des Menschen. Entre el material inédito de que disponemos, encontramos que Blumenberg anotó un listado de bibliografía sobre evolución que deseaba consultar en unas tarjetas que él tituló Entwicklung, en las que, bueno, podemos llegar a contar hasta 45 obras, entre las que destacan nombres como los mencionados Hans Krieg o Adolf Portmann, por mencionar algunos, ¿no? Más o menos en la misma época, creó también el índice Anthropologie, con un total de 24 obras de autores como Cassirer y Plessner, y también seleccionó por aquel entonces hasta 27 obras que colocó bajo la nomenclatura Biologie, entre las que destacan los nombres de Konrad Lorenz y Rudolf Bilz. Finalmente, compiló también los títulos de 14 trabajos en una tarjeta titulada Ethnologie, escritos por autores como el sociólogo Justin Stark o el antropólogo Levi-Strauss. Blumenberg lo que hacía es que fotocopiaba y guardaba en sus carpetas capítulos y fragmentos de los textos de estos autores, de los que más le interesaban. Y como digo, en estos mismos estuches, Blumenberg recogía también, esto pasó entre los años 1965 y 1989, de acuerdo con la datación del DLA, pues coleccionó también una inabarcable cantidad de recortes de periódicos que trataban sobre todas estas cuestiones que se iban descubriendo en torno a la paleoantropología durante estos años. Algunos de los títulos de estos artículos, de estas noticias que más me han llamado a mí la atención, aparecen ahora mismo en pantalla. También es muy curioso que Blumenberg guardaba incluso algunos pósters de gran tamaño en los que reflejaba el árbol evolutivo de nuestros ancestros que estas revistas habían facilitado a sus lectores. Este es solo, el que aparece en pantalla, es solo un ejemplo de varios que se pueden encontrar. Y sobre toda esta información recopilada, sobre todo este ingente trabajo de colección, de recortes, de elaboración, Blumenberg creaba sus propias notas, escribía sus propias notas, hacía sus propios esquemas para clarificar algunas de las ideas que más tarde reflejarían sus propios textos. Por ejemplo, en la caja Konvolutkerte y Karten zu den Themen Entwicklung, Anthropologie, Eschatologie, vamos a encontrar hasta un total de 16 tarjetas que responden a estas abreviaturas que veis en pantalla, con notas sobre los artículos y los textos que iba compilando. A mí personalmente lo primero que me llamaba la atención es que eran esos esquemas, ¿no?, que el propio Blumenberg coleccionaba o que confeccionaba al respecto, en los que él trataba de dilucidar el lugar que ocupaba el género Homo en la superfamilia Hominoidea. Este es, por ejemplo, uno de estos esquemas, como podéis ver, que pertenece al tema Entwicklung. Y como podéis ver, pues aquí Blumenberg detalla, trata de averiguar, ¿no?, de clarificar sus propias ideas en función de las lecturas que está llevando a cabo para localizar dónde se encuentra, ¿no?, el origen de nuestra especie. Este es otro de los
ejemplos que pude traer del DLA. No sé si se está... Oh, perdón. Es que como estoy moderando también las entradas, me acababa de entrar alguien que quería unirse a la sala y no sabía si era que alguien había levantado la mano porque quizá no se estaba viendo bien o cualquier historia. Bueno, este es otro de ellos, otro de esos esquemas que podemos encontrar. Y bueno, esta caja es solo un ejemplo realmente de lo que estoy diciendo. Hay al menos media docena sobre el tema y yo estuve hurgando durante todas estas cajas durante casi un año. Como no tenemos mucho tiempo, solo me voy a limitar a algunos de los temas principales a los que Blumenberg prestó atención en estas cajas. Lo que yo he hecho en realidad, lo que hice para mi tesis doctoral, pues fue eso, ese ejercicio de leer a lo largo de todas estas cajas, de todas estas tarjetas, de estos textos inéditos, ir leyendo, traduciendo, anotando las propias notas de Blumenberg y luego clasificar por temas todos estos distintos intereses que desde la disciplina de la paleoantropología llamaron la atención de Blumenberg y que creo que influenciaron realmente en los textos que él escribía. Esto es simplemente una forma de explicar que cuando Blumenberg hace referencia en Beschreibung des Menschen a todo esto de la evolución humana, no es algo superficial, no es algo gratuito. Es que Blumenberg era prácticamente un experto, como era experto en tantas materias, gracias a esa erudición que le caracteriza, pues era prácticamente un experto en esta disciplina. Bien, algunos de los temas, como digo, en los que apenas voy a entrar, pues uno de ellos sería el de la cronología, ¿no? Con todo el conocimiento recabado, Blumenberg se preocupaba mucho por estas cuestiones de datar con concreción cuándo había tenido lugar el nacimiento de nuestra especie. Y él conocía perfectamente que nuestro origen se remontaba alrededor de 30-40 millones de años en la historia. Él sabía que cuando el clima de la Tierra se había enfriado y los primates se habían dividido en dos familias, los monos del viejo mundo y los simios, y que estos últimos comenzaron a dominar el viejo mundo durante los siguientes 15-20 millones de años. Y Blumenberg estaba al tanto, estaba al pendiente de las noticias más punteras hasta el punto de saber que el primer espécimen, el primero de nuestros primos lejanos, era Sahelanthropus chadensis, o como se conoce comúnmente, Tumai, que ahora sabemos que vivió hace 7 millones de años. Blumenberg sabía muchísimo sobre él, sabía que era braquiador, pero también mantenía en ocasiones la postura erguida, sabía más o menos el nivel de inteligencia que se le presuponía a este ancestro. En realidad, sobre distintos descubrimientos de eslabones en esta cadena evolutiva hay un mogollón de material, especialmente sobre los australopitecos, porque cuando Blumenberg está coleccionando todo esto es justo el momento en el que se está buscando ese eslabón perdido, ¿no? En el que tanto se hablaba del tema del eslabón perdido y que se creía que se iba a encontrar de un momento a otro precisamente en los australopitecos. Por eso a Blumenberg le llamaba tanto la atención. Él era experto en la cuestión del bipedismo, pero no solamente en cuáles eran sus implicaciones de cara a lo que es la supervivencia, sino que Blumenberg sabía que determinar el grado de bipedismo de una u otra especie dependía de conocer el grado de abertura del agujero occipital y de la anatomía del pie. Además de esto, conocía, por ejemplo, estaba al tanto de en qué momento se había producido la transición a la visión en color, a la visión estereoscópica, cuándo se había empezado a producir la pérdida del pelo corporal, cuándo había tenido lugar la aparición de la sudoración y, bueno, estamos hablando en definitiva de un gran nivel de especialización. Dentro de la especie australopithecina, a Blumenberg le llamó mucho la atención y estudió bastante la cuestión de la datación y del encuentro cuando se descubrió a la famosa Lucy, ¿verdad? Que vivía en Tanzania. Es uno de los especímenes sobre los que más información ha recapitulado. No me queda mucho tiempo en cuanto, por ejemplo, otro de los temas que pude clasificar es el de las herramientas. Blumenberg sabía que hace como 4 millones de años los Australopithecus ya poseían una capacidad mental y una coordinación suficiente para producir lascas. A él le interesaba mucho esa diferencia que se hace entre componentes útiles esenciales y secundarios. Es decir, le interesaba estudiar por qué, cuáles eran las condiciones de
de posibilidad de que nuestros ancestros hubiesen desarrollado el pensamiento simbólico hasta tal extremo que fuesen capaces de visualizar un proyecto futuro y saber cuáles eran los pasos que tenían que dar para llegar a conseguir el resultado deseado. Esto se aplicaría luego también a la caza, que es otro de los temas en los que Blumenberg puso muchísimo empeño. Por ejemplo, otro de los temas, solamente los voy a enumerar muy rápidamente, es el de la extensión de la infancia. A Blumenberg le fascinaba cómo a raíz de la adopción de la postura bípeda los bebés empezaban a nacer antes y esto provocaba pues, que hubiese, además de una necesidad de dedicar más horas de cuidado, más tiempo de cuidado a los recién nacidos, pues también de que estos fuesen capaces de desarrollar su cerebro como esponjas, captaban mucho más y llegaban a desarrollar mayores niveles de inteligencia. Otro de los temas muy interesante es que Blumenberg estaba muy atento siempre de las noticias que iban saliendo en torno a la salida de África, de aquellos que fueron pues, los primeros representantes de la especie Homo, de Homo rudolfensis, Homo habilis. Ahora sabemos que esta salida se dio de una forma determinada, en tiempo de Blumenberg no se tenía este conocimiento, pero también sabía que los primeros homos que salieron de África al final se habían ido asentando en la zona de Asia hasta dar lugar a lo que hoy conocemos como Homo erectus. Bueno, otro de los temas es el de las cuevas, muy interesante decir que simplemente a nivel informativo que Blumenberg, siendo el tema de la cueva uno de sus favoritos, era bien consciente de que ningún homo había habitado nunca jamás las cuevas. Y cuando Blumenberg habla de las cuevas, realmente habla de su valor como un habitáculo de protección en el que nuestros ancestros empiezan a poder dormir tranquilamente, se pueden relajar de esas funciones de vigilancia, de cuidado perpetuo. Es el momento en el que nace la cultura del sueño en sentido literal, cuando nuestros ancestros, según Blumenberg, pueden empezar a soñar. Simplemente detallar esto, Blumenberg era bien consciente de este detalle porque había leído descubrimientos de paleoantropólogos que lo certificaban así, y cuando habla de la cueva, él habla de cualquier tipo de habitáculo. Bueno, hay más, se me acaba el tiempo, está el tema del fuego, habla sobre el tema del canibalismo, estaba muy enterado de cuándo se habían producido los primeros fuegos hechos adrede, ¿no? Y de las primeras prácticas de canibalismo que se encuentran en las cuevas de África. Está también muy puesto, sobre todo, en el tema del neandertal. Le interesa especialmente por lo que respecta al lenguaje, ¿no? A ese debate que había en torno de si el neandertal se había extinguido porque era incapaz de comunicarse con el Homo sapiens. Hoy en día, y además desde hace relativamente poco, desde este año, sabemos que este no pudo ser el motivo de extinción porque los neandertales también podían hablar. Bueno, y así muchos otros, relaciones sociales, el tema de la gerontocracia, del arte prehistórico. Blumenberg ha investigado incluso sobre los dinosaurios. Hasta este punto llega su nivel de erudición. Bueno, en fin, simplemente para concluir, como todo esto sabéis dónde podéis encontrarlo, reitero que podéis acudir a mi tesis doctoral si os interesan estas cuestiones. Yo he trabajado sobre todo la relación entre aburrimiento y evolución del lenguaje, pero esta pequeña sistematización de temas está presente en mi tesis doctoral y simplemente con este aperitivo lo que quería era despertar la curiosidad de aquellos lectores de Blumenberg que no han tenido oportunidad de estar en el DLA Marbach y que, bueno, para que veáis que hay Blumenberg más allá de la metaforología y de estas cuestiones que solemos trabajar tan a menudo, ¿no? Bueno, si tenéis cualquier duda podéis escribirme por email, podéis también seguirme en Twitter para estar conectados y estoy a vuestra entera disposición. Disculpas por el tiempo que me he pasado. Profesora Josefa, muchas gracias por esta interesantísima presentación. Sin duda, para quienes pues, estamos familiarizados en algo con los textos de Hans Blumenberg, pues el reconocer su experticia en estas cuestiones que subyacen a sus planteamientos más fuertes, pues es sin duda, por lo menos en mi caso, revelador, ¿no? Y por supuesto quedo con muchos ánimos de continuar en esta senda porque además hace parte pues de mis intereses investigativos también. Entonces, profesora, muchas gracias. A vosotros. Bien.
Le voy a dar paso entonces a el profesor Alberto Fragio. El profesor Fragio nos va a estar compartiendo una ponencia titulada Noumeno Blumenberg, lo que aún desconocemos sobre su obra. Bien, el profesor Alberto Fragio es profesor titular de tiempo completo en el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, México. Se doctoró en Filosofía en el año 2007 por la Universidad Autónoma de Madrid y en Ciencias de la Cultura en 2011 por la Scuola Internazionale di Alti Studi de Módena. Ha sido investigador postdoctoral en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia de la Universidad de Lübeck, así como en la Cátedra de Estudios sobre Ciencia del Instituto de Tecnología de Zúrich. Entre sus publicaciones más recientes cabe destacar Estilos de Razonamiento Económico, una epistemología histórica de las ciencias económicas y Paradigmas para una metaforología del cosmos, Hans Blumenberg y las metáforas contemporáneas del universo, publicado en el año 2016. Profesor Fragio, es un gusto tenerlo en esta mesa y le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Óscar. La primera cuestión es que no sé si me oyen, si me ven bien. No estoy muy familiarizado con esto de Google Meets, entonces Sí. voy a intentar. Se escucha bien y se ve muy bien. Compartir pantalla, a ver si es capaz de hacerlo. ¿Están viendo la pantalla? Ahí ya se está viendo. Yo a partir de ahora no les veo, o sea, va a tener que ser comunicación de espíritu a espíritu. Bueno, yo, como es natural, estoy muy agradecido a los organizadores, ¿no?, de este congreso, ¿no?, de este maratón Blumenberg, ¿no?, que se lleva a cabo en dos continentes. Y en verdad me da mucho placer ver a amigos, ¿no?, y ya de hace tantos años, ¿no?, a Ricardo, a Luis Fernando Cardona, a Pedro García Durán. Yo he de reconocer que ya no investigo la obra de Blumenberg con el ímpetu de antaño, pero más bien lo que quisiera proponer en esta intervención es tratar de recuperar la extrañeza de este autor, ¿no? Es un autor bastante extraño, que quizás con las mediaciones de las traducciones, con los comentarios que se han escrito a propósito de Blumenberg, puede producir la impresión, me parece a mí tal vez equivocada hasta cierto punto, de que es un autor que ya está domesticado. Entonces yo más bien lo que quisiera mostrar son algunos materiales provenientes del archivo de literatura alemana, donde se conserva la mayor parte de su legado, que justamente lo que muestran es la dimensión de la obra de Blumenberg como algo todavía marcado por la incognoscibilidad, por el carácter enigmático, por la extrañeza, ¿no? Y es justo a ello con lo que me refiero con la noción de noúmeno Blumenberg, ¿no? Blumenberg como una especie de cosa en sí, ¿no?, frente a esa otra dimensión de fenómeno, ¿no?, si aceptamos esta idea kantiana, ¿no?, de cómo se nos manifiesta Blumenberg. Por de pronto, todo lo que tiene que ver con la obra temprana de Blumenberg, con su producción de juventud, en realidad se conoce, me parece a mí, bastante mal, ¿no? Aquí simplemente les traigo una pequeña muestra para ilustrar hasta qué punto la neurosis de Blumenberg por la investigación le llevaba a conservar anotaciones que se remontaban verdaderamente muy atrás, ¿no? Aquí lo que se puede ver es un recibo, ¿no?, de un cambio de aceite, ¿no?, del mecánico, y por la parte de atrás, ¿no?, tiene una serie de anotaciones totalmente ininteligibles que eran preparatorias para su tesis doctoral de 1947, ¿no? De hecho, aquí creo que pone que es de 1946 la anotación, ¿no? O sea, imagínense lo que es conservar una notita como estas durante prácticamente medio siglo, ¿no?
el trabajo de habilitación, ¿no? Deontologische Distanz, lo tienen ahí exhibido en el Museo de Literatura, ¿no? Asociado al Archivo de Literatura Alemana, con esta extraña notación, ¿no? Que en realidad no sé muy bien ni por qué la hizo, ¿no? Aparece una especie de calaveras, Alberto, calavera ahí perdón, mal dibujada, ¿no? Y estamos pone viendo, mit großen Vorsicht zu gebissen, que debería ser algo así como considerar con mucha precaución, ¿no? Pero por mucha precaución, ¿en qué sentido? De hecho, tanto la tesis doctoral que ahora se ha editado en Alemania, no estoy muy bien seguro si con un estudio preliminar. En todo caso, creo que bastante breve, ¿no? Porque Surkamp tiene esta política de, digamos, de disminuir los comentarios de los especialistas. En el caso de Deontologische Distanz, en el caso del trabajo de habilitación, es verdaderamente una locura, porque hay una gran cantidad de variaciones de ese manuscrito, ¿no? Desde las primeras versiones, que se llaman Alberto, algo así. perdona que te interrumpa, ¿Sí? pero creo que no, por lo menos yo no estoy viendo las imágenes en pantalla, las que nos has estado hablando. Si podrías, por favor. ¿No se ve? No. Bueno, quizá me pueden decir cómo se hace para compartir pantalla. Pongo aquí toda mi pantalla. Sí. A ver, compartir. ¿Están viendo ahora? Está empezando a salir, sí. Ahí está. Bien, ahí ya aparece el trabajo de habilitación. Sí, bueno, me estaba refiriendo a esta notita, a ver si Ya. puedo ampliar. ¿Ahora lo están viendo bien? Sí, gracias. Es que, bueno, algo pasa con el PowerPoint que no... Bueno, algo pasa con mi computadora en general, que no... Estas videoconferencias no las hacen muy bien. Bueno, pues les estaba comentando que hay toda una genealogía, ¿no? Asociada al trabajo de habilitación y a la tesis doctoral. Luego hay un corpus bastante grande que tiene que ver con las conferencias tempranas de Blumenberg y sobre todo con las notas de clase. En ese sentido, hay lecciones y conferencias sobre los temas más variados, ¿no? Platón, Pascal, sobre el empirismo, sobre la modernidad, el concepto de historia. Pero en general son textos manuscritos que son bastante ilegibles, ¿no? Y hasta donde yo sé, ni siquiera los propios alemanes se han atrevido a meterle mano a este tipo de documentación de la que yo creo que se desconoce prácticamente todo, ¿no? Aquí lo que les muestro es una lección sobre los modelos filosóficos de mundo, que si uno no tiene, digamos, como las correspondencias caligráficas, es verdaderamente difícil saber a qué se está refiriendo esto, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Algo totalmente enigmático, no sé muy bien de qué va este diagrama. Luego, aquí lo que les estoy mostrando es una conferencia de Blumenberg sobre Nietzsche, también manuscrita. A veces también aparecen textos que no son de la mano de Blumenberg. Esto lo que parece ser es un resumen de un seminario que hizo, en este caso, algún estudiante de Blumenberg, de hecho no saben siquiera quién es, ¿no? En ese sentido, hay todo un gran corpus sobre conferencias, notas de clase, etcétera, que yo supongo que en algún momento valdría la pena pues, tratar de investigarlo. Yo no sé si habrá algún proyecto editorial en curso a este respecto. Luego, en lo que corresponde con los epistolarios, pasa a veces algo parecido. Blumenberg, sobre todo en la fase temprana, la correspondencia la hacía de manera manuscrita. Aquí es una carta de Blumenberg a Gadamer, que es, de nuevo, ¿no? Todo lo que sea escrito a mano es bastante difícil de comprender, pero ya no solo las cartas que enviaba a Blumenberg, sino, por ejemplo, las cartas que él recibía, ¿no? En este caso es una carta de Gadamer a Blumenberg de 1955. Y esto sucede con otros muchos autores. Bueno, esto de nuevo es de Gadamer, pero aquí, por ejemplo, la correspondencia con Levitt no es especialmente abundante, pero bueno, son cartas que yo creo que no han sido estudiadas y en realidad no se sabe muy bien lo que pone allí, ¿no?
Esta, por ejemplo, es una carta algo más legible de Solem a Blumenberg. En general, la correspondencia está muy bien documentada, pues un poco por la circunstancia de que en aquellos tiempos, pues cuando alguien manda una carta en Alemania, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, normalmente podía tardar meses en recibir la respuesta, ¿no? Eso lo que conllevaba es que con mucha frecuencia, cuando se escribía una carta a mano o se escribía a máquina, se le ponía un calco para tener una copia, de tal manera que cuando uno recibiera la respuesta supiera qué es lo que ha enviado, ¿no? Ahora esto lo damos por evidente con los emails, ¿no?, de que uno manda un email y luego aparece abajo, pero en aquella época no es tan así, y esto lo que comportó es que la documentación de la correspondencia de Blumenberg esté verdaderamente muy bien, sea muy exhaustiva, porque están tanto las cartas que envió a Blumenberg como las cartas que recibió, ¿no? Bueno, de manera pionera, Rudi Gatzil hizo este ejercicio, digamos, caligráfico de buscar las correspondencias entre, digamos, la letra endiablada de Blumenberg con lo que correspondería en alemán, y en ese sentido ha dado muchas pistas, ¿no?, para tener una especie de código para decodificar lo que pueda tener esa correspondencia. Hay otra cuestión que creo que se conoce muy mal en relación con la obra de Blumenberg, que es lo que podríamos llamar la sociología de la filosofía, ¿no?, o concretamente la sociología de la obra de Blumenberg, es decir, el contexto de alguna manera social en el que se inscribe. Aquí simplemente es vamos, a título de ejemplo, son solo seis nombres que aparecen en la correspondencia de Blumenberg de personas que yo creo que son prácticamente totalmente desconocidos, y en ese sentido no se sabe muy bien cuál es la relación que guardan con Blumenberg, la manera en la que influyó a su pensamiento. Esto, algo también muy ilustrativo, tiene que ver con esas tareas de difusión de la propia obra de Blumenberg. No sé muy bien si iniciativa propia o de la editorial Surkamp Verlag. El caso es que Blumenberg elaboraba listados bastante largos con diferentes académicos alemanes y de otros países que eventualmente recibirían un ejemplar de la obra cuando se publicase, de tal manera que eso animara a la elaboración de reseñas y, por tanto, a la difusión de su pensamiento, ¿no? Entonces, tampoco se sabe muy bien por qué escribía exactamente a muchos de estos autores. Algunos suenan, otros no suenan tanto. Piensa que, por ejemplo, aparece de nuevo Carl Levin, ¿no?, como uno de los autores que presuntamente recibió un ejemplar, ¿no?, de La legitimidad de la modernidad, o Marquardt, Plessner, Ritter. Pero bueno, hay otros que yo creo que no es tan fácil saber exactamente quiénes son, ¿no? En el caso del libro, La génesis del mundo copernicano, sucede lo mismo, ¿no? Hay otra lista con una serie de anotaciones, de nombres tachados, ¿no?, que al final no se sabe si recibieron o no recibieron un ejemplar de esta obra, ¿no? Aquí, por ejemplo, destaca Bernard Cohen, ¿no?, que es uno de los grandes estudiosos de la historia de la física newtoniana. En ese sentido, yo creo que un análisis, vamos a decir, sociológico de la obra de Blumenberg está todavía por hacer, ¿no? Bueno, esto yo creo que me lo voy a saltar. No sé cuánto tiempo me queda, porque como no me he apuntado cuándo he empezado a hablar y cuándo debo terminar. Profesor, aproximadamente 10 minutos. Ah, de acuerdo. Bueno, esto, digamos, son grandes corpus que están todavía, que son susceptibles de ser estudiados, y quizá aparezca allí alguna novedad o alguna significación que ahora en la actualidad desconocemos, ¿no? Luego hay ciertos enigmas y curiosidades que yo creo que en realidad nadie sabe por qué aparecen, ¿no? O a qué se deben. Este es un borrador de un proyecto de libro que eventualmente editó Rudi Gatzil, de hecho salió hace un par de años, que es sobre la metáfora de la verdad desnuda, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un esbozo, ¿no?, de los posibles temas, y de repente aparece aquí un rostro enigmático, no sé muy bien quién es, no sé si alguien sabe quién es este señor que aparece ahí. Bueno, yo
en su momento le pregunté a un amigo ahí que tengo en Italia, de que sabe de estos de historia de la filosofía, e inmediatamente lo identificó, ¿no? O sea, yo no, francamente no tenía ni idea, pero si no estoy equivocado creo que es Hermann Cohen, ¿no? Entonces, a santo de que de repente Blumenberg se entretiene en poner Hermann Cohen ahí en su proyecto sobre la metaforología de la verdad desnuda. Bueno, esto también es un poco una adivinanza, no sé, quizás para los españoles a lo mejor identifican inmediatamente quién es el autor de esta poema, ¿no? Es un poema muy famoso. Mientras por competir con tu cabello oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente al lilio bello. ¿Alguien sabe quién es esta poesía? El final de hecho es muy famoso, ¿no? No solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Bueno, pues Luis de Góngora no se sabe muy bien por qué a cierto punto Blumenberg les escribe al Museo de Bellas Artes de Boston, ¿no? Para pedirles un retrato de Luis de Góngora, según parece es para colgarlo allí en el instituto creo que era en Gießen, si no recuerdo mal en aquel momento. Bueno, pues esta vinculación de Blumenberg con el barroco español, con el siglo de oro, pues también es una cosa, digamos, que en realidad no sé muy bien a santo de qué, ¿no? Bueno, son una serie de imágenes que hizo Blumenberg niño, ¿no? Que se conserva un diario de un viaje que hizo a Italia, ¿no? Y para ello representó varias cosas. Por supuesto, es totalmente... Bueno, aquí simplemente les muestro dos imágenes. Esta es la de un paisaje italiano. Un amigo me decía que esto que se ve aquí al fondo probablemente sea un volcán, ¿no? Con lo cual ya da una pista, pero quién sabe. Yo esta imagen la utilicé, ¿no? Para la portada de este libro. Le pedí, digamos, a mis sobrinos que me hicieran un dibujo a partir de ella, ¿no? Para no tener que solicitar permisos para publicarla. Luego, todo lo que tiene que ver con esta dimensión bastante infernal de los escolios, de las tachaduras. Hay algunos textos de Blumenberg que efectivamente sí existen varias versiones, que el propio Blumenberg las pasa a limpio, pero hay otras que en realidad es muy difícil filológicamente fijar, digamos, cuál sería la versión más atendible del texto de Blumenberg que haga el caso, ¿no? Entonces, un poco la recomendación, ¿no? Para pues, las personas, ¿no? Que se quieran entrar en la obra de Blumenberg sería un poco como el metro de Londres, ¿no? Yo no sé si esta locución todavía sigue funcionando, esta de mind the gap, ¿no? De acuérdate digamos, del hoyo, del agujero. En el metro de Madrid creo que se dice estación en curva, ¿no? Tengan cuidado en no meter el pie entre coche y andén. Cuando metes el pie yo creo que metes toda la pierna. Entonces, bueno, simplemente un recordatorio de que el estudio de la obra de Blumenberg también tiene una dimensión filológica que está por detrás y centrarse exclusivamente en las traducciones en lengua española a veces puede llevar a la repetición de ciertos errores, de ciertos lugares comunes y en última instancia puede llevar a ciertas sobreinterpretaciones, ¿no? Bueno, pues aquí, para no abusar de su paciencia, aquí lo dejaría y muchas gracias por su atención. Profesor Alberto Fragio, gracias por su presentación. Sin duda, creo que estamos de acuerdo con la apreciación de la profesora Josefa. En esta mesa se ve un Blumenberg misterioso y además han emergido algunas palabras bastante curiosas respecto de la escritura de Blumenberg, ¿no? Lo diabólico y lo demoníaco, ¿no? Como una metáfora, pues justamente de eso que todavía falta por estudiar, ¿no? Y que de algún modo muestra, pues, el carácter de la intención, pues, filosófica del autor que estamos estudiando. Entonces, a los profesores Alberto y Josefa, muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algún comentario por parte del auditorio, entonces pueden levantar la mano o copiarla en el chat de esta sala.
¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una. Sí, profesor. Enver, Pues, adelante. que es para los dos, que probablemente Josefa y Alberto estén más enterados. Ha habido una publicación incesante, sí, de textos de Bloomberg que estaban en el NACLAS tras su muerte en los 90, muy importante además, que cada vez que aparecen estos libros se altera, como es inevitable, la comprensión del todo, y que ha dado mucho de qué hablar. Algunos con más impacto que otros, pero siempre ha sido una sorpresa. A mí siempre me queda la inquietud, ¿no? De qué es lo que se hace cuando se lee a un autor en su archivo personal no publicado. ¿Sí? Pues porque de todas maneras, si él hizo un esfuerzo a lo largo de su vida por tratar de construir algunos textos para exponerlos al público y que tienen una dimensión realmente pública y comunicativa, abierta y consciente, donde hay un trabajo de un editor que dialoga directamente con el autor y hay una intención clara de comunicar un mensaje, de construir quizás algo muy parecido a lo que entendemos como una obra, que es una cosa que es importante en términos literarios y filosóficos, sobre todo para un pensador del siglo XX. Mi inquietud tiene que ver con qué es lo que hacemos nosotros con este tipo de materiales del archivo de Bloomberg, que él quizás, claro, legó y conservó. Habría que ver qué trampas, digamos, no quiero hacer mucho psicoanálisis, pero qué trampas habría allí en ese ejercicio. Pero ¿qué significa esto para ustedes? Es decir, yo soy muy derridiano con esta idea del autor, entonces sin endiosar el concepto del autor y creer que el nombre de Bloomberg miente una sola cosa, una única sustancia, o que hay una verdadera obra detrás de los textos, ¿no? Como el verdadero Platón oral detrás del Platón de los diálogos. Sí, sin creer mucho en eso y sin creer tampoco en que Bloomberg miente una unidad sustancial. Sí quisiera saber cuál es su posición con respecto a esto, pues porque han estado en el archivo, lo han mirado con detenimiento, lo han estudiado con juicio, durante años se han encontrado estas sorpresas que ponen a pensar, ¿sí? Es decir, que le cambian a uno en efecto la perspectiva que tiene sobre la obra publicada. No sé quién quiera comentar. Pues, a ver, hacía mucho tiempo, yo hace mucho que estuve allí y, bueno, salta a la vista, ¿no? Después de la presentación, los matices en los que ha hecho hincapié mi compañero Alberto, salta a la vista que uno puede acabar sintiéndose muy abrumado cuando empiezas a escarbar entre toda esa cantidad ingente de carpetas, tarjetas. Luego, por otra parte, yo a menudo sentía, mi sensación personal era la de estar hurgando, estar metiendo la nariz donde nadie me llamaba. Es un poco como lo que tú decías, Enver. A veces tenía la sensación de decir, él ya dispuso lo que quería que se publicase y aún así no deja de publicarse cosas. Algunas veces me siento en ese sentido un poco intrusa, ¿no? Estar entrometiéndome en sus notas tan personales, quizá digo, bueno, si es que sí, Bloomberg tomó notas, tenía artículos y los anotaba sobre la extinción de los dinosaurios. Bueno, quizá Bloomberg nunca quiso que yo estuviese aquí hoy contando ese detalle. Quizá era algo muy personal y realmente él nunca escribió sobre eso de una forma, hasta donde yo sé, hace mucho que ya no leo a Bloomberg, estoy completamente desconectada de él. Y como digo, yo acabé tan abrumada del NACLAS que espero que sea así por mucho tiempo. Ya no me quiero reenganchar a Bloomberg más. Pero sí es cierto que hasta donde yo leí, nunca he visto una mención a la extinción de los dinosaurios, o si había alguna mención era en un sentido metafórico, pero no hablar técnicamente de cómo se produce esa extinción.
cuando él a lo mejor tiene una carpeta entera llena de recortes, tiene artículos, no escritos por él, pero sí escritos por otros, por paleontólogos y demás, y están anotados, y por zoólogos, y están anotados. Es decir, era una cosa que le interesaba de verdad. Entonces, bueno, yo creo que yo personalmente me sentía un poco estar metiéndome quizá donde no me llamaban y sentía que tenía que ir todo el tiempo con muchos pies de plomo por no acabar diciendo algo que el propio Blumenberg nunca hubiese dicho, que siempre se me quedó esa sensación. Y entre eso y lo abrumada que me sentía, porque cuando yo estaba en el DLA todavía no habían terminado de clasificarse siquiera las tarjetas. Entonces yo decía, buah, a lo mejor dentro de un año vuelvo por aquí y hay otra caja entera más de tarjetas Antropología 3. Yo acabé, fue una cosa que dije, mira, esto tiene que ser para quien tenga una fuerza mental mucho más fuerte que la mía, yo necesito cosas mucho más tangibles y creo que al final esa fue la causa, ¿no? El Naglas de Blumenberg acabó provocando mi abandono de su filosofía. No sé cómo fue la experiencia de Alberto. Sí, yo, vamos, comparto totalmente las impresiones. Mi impresión general es que cuando se inició el proceso de catalogación del legado de Blumenberg, inmediatamente se identificaron aquellos documentos que ya tenían una unidad interna y que eran editables como libros, ¿no? Y eso explica por qué salió una especie de retahíla de libros póstumos de Blumenberg, todos ellos bastante bien armados, ¿no? Porque en realidad eran proyectos de libro. Pero a cierto punto yo tengo la impresión de que los responsables del archivo y luego los especialistas que lo han visitado, una vez que se ha acabado esta fase en la que ya existen manuscritos bien constituidos, aparece un nuevo periodo que vamos a llamar de composición o de bricolaje, ¿no? Quizás es lo que estamos viendo en las últimas publicaciones. Es decir, hasta donde se conoce y según esté abierto el proceso de catalogación, pues es muy tentador empezar a fabricar libros componiendo a partir de textos que existen allí, y en ese sentido son libros fabricados o prefabricados que claramente no forman parte de la intención original de Blumenberg, ¿no? Pero bueno, dicho eso, como la mole de documentación es tan grande, de hecho Cornelius Borg se refería con mucho acierto a una industria del papel, ¿no? O sea, yo creo que verdaderamente define muy bien el trabajo neurótico de Blumenberg con el papel, con la escritura, con la huella, ¿no? Todos son temas muy, muy derridianos. Entonces, claro, en el fondo el Naglas da respuestas según las preguntas que hagas, ¿no? Es decir, del Naglas es muy difícil obtener una interpretación unificada, sino que el sentido que puede generar el Naglas va a depender de las respuestas que le hagas al Naglas, ¿no? Va a ser como una especie de oráculo, ¿no? En ese sentido, el investigador, ¿no?, que se enfrenta a ese tipo de materiales, pues se enfrenta al espíritu mismo de las humanidades, que es una actividad en el fondo compositiva, ¿no?, de ir recopilando citas, de crear itinerarios argumentativos, de ir seleccionando, de ir componiendo, a sabiendas de que eso probablemente no sea la interpretación final y la interpretación definitiva, ¿no? Quienes además provenimos de una cultura hispana, pues tiene el problema añadido de que muchas veces no se sabe lo que pone allí, ¿no? Por la letra, porque está mal escrito, porque los conocimientos del alemán son muy limitados. Entonces siempre hay una fuerte tendencia a cubrir con una interpretación aquello que en realidad se ignora por completo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la actividad investigadora en el Naglas pone en el centro el problema de la recepción, ¿no? Es decir, desde dónde estamos leyendo, cuáles son nuestras fuentes, cuáles son nuestras preguntas, ¿no? Bueno, yo eso es lo que podría decir. Bien, hay un par de preguntas más en el chat. Las voy a formular las dos al tiempo. La primera de ellas es un poco más concreta, la segunda sí permitirá un poco más la reflexión por parte de los ponentes. La primera pregunta es de Ángel Octavio Álvarez y dice si saben si existe algún proyecto de sistematización y digitalización de las fichas de trabajo de Blumenberg, al modo como se hizo el Zettelkasten de Luhmann.
Y la segunda pregunta es formulada por el profesor Luis Durán Guerra. La pregunta es si puede esperarse, no obstante, una publicación que modifique sustancialmente lo que ya sabemos del fenómeno Blumenberg, como así ocurrió en 2006 con Beschreibung, con la aparición pues, de esta publicación pues, que de algún modo pues, provocó un impacto pues, en sus lectores. Esas son las dos preguntas. Entonces, ¿quién quiera comenzar? Pues yo desde mi impresión, mi respuesta muy rápida sería no y no. Pienso, al menos de cuando yo estaba allí no existía un proyecto de digitalización. Sistematización sí hay porque está todo más o menos catalogado, pero bueno, hay catálogo grande, tenemos esa caja, antropología, y dentro de esa caja pues hay muchos subtemas. Pero digitalización de las fichas lo dudo mucho y sobre todo, bueno, se podría hacer eso, digitalizarlas en el sentido de presentarlas tal cual, pero no digitalizarlas de transcribirlas, porque como dice Alberto, es que algunas son inteligibles, son imposibles de entender. Yo no tengo muy claro que se vaya a hacer eso, ¿eh? Al menos yo nunca he oído que existiese un proyecto así, no sé si Alberto tiene alguna noticia distinta. Y pienso con respecto a la pregunta de Luis Durán, que no. Creo que no, o sea, ya todo lo que tenía que salir ya salió, ya se puso a disposición, porque yo fui estuve un año, pero fue en 2 años distintos, en 2013 y en 2014. Y resultaba que, claro, en 2013 habían un montón de cosas que estaban en el museo, no recuerdo ya cómo se llama, he borrado toda esta parte de mi vida, pero estaban en un museo que había justo enfrente. Y bueno, en 2014 todavía habían cajas nuevas en el museo, algunas que estaban en el museo habían pasado a estar en el archivo, pero bueno, tú ya a través del catálogo del DLA podías acceder a todo. Otra cosa es que te pudieran traer las cajas o las carpetas o no, porque estuviesen en el museo o estuviesen sin clasificar, todavía no estuviesen accesibles al público, pero ya se veía todo lo que había. Y yo dudo mucho que haya otro Beschreibung des Menschen, que haya otra sorpresa de estas que nos cambie el paradigma completamente de lo blumenbergiano. No sé si Alberto tendrá una opinión distinta. Bueno, yo no sé si tengo la idea equivocada, que parte de lo que impediría ese proceso de digitalización es que cuando los albaceas de la obra de Blumenberg, ¿no? Y concretamente la hija menor, Bettina Blumenberg, vendió el legado, en realidad lo que vendió, digamos, es una cuestión un poco rara, debe ser algo medio jurídico, lo que vendió es, digamos, la materialidad misma. O sea, vende las fichas, por así decir, vende los documentos en tanto papel, pero preserva los derechos de propiedad intelectual. Entonces el archivo atesora esa documentación, pero no tiene la capacidad de disponer libremente para poder publicarlo a voluntad. Y en ese sentido, pues claro, es comprensible que hay también ciertos intereses económicos y comerciales de por medio, ¿no? Porque es un autor que dentro de lo que cabe se conoce y se vende relativamente bien en Alemania y en otros países, ¿no? Entonces, esa situación jurídica con derechos de propiedad intelectual y esa dimensión comercial, yo creo que impide abrir el documento y hacerlo plenamente disponible, vamos a decir, de manera universal, ¿no? Luego también que menoscaba la propia función de preservación del archivo, ¿no? Porque si ya está digitalizado y todo el mundo se lo puede descargar, pues entonces es difícil justificar la existencia del archivo, ¿no? Salvo por una función más o menos fetichista, ¿no? Bueno, Alberto, es decir, el objeto como realidad concreta tiene un valor histórico. Bueno, sí, tienes toda la razón, ¿no? Tienes toda la razón, pero bueno, a lo mejor ya no quedaría la retórica de que ahí se está preservando la literatura alemana, porque además es un archivo que está excavado en una colina, como si fuera un búnker. De hecho, ahí puede caer una bomba atómica y el archivo todavía subsiste. Es la relación de Alemania con su literatura. Es decir. Entonces, no sé, yo creo que, bueno, el archivo me parece a mí que quiere preservar su función, ¿no? Claro. Luego, de que haya publicaciones nuevas que cambien nuestra comprensión de la obra de Blumenberg, yo francamente lo desconozco, ¿no? Siempre se ha hablado de que hay un manuscrito allí sobre Merleau-Ponty, la fenomenología de Merleau-Ponty, etc. Lo cierto es que estos textos
suelen ser a iniciativa de los investigadores que llegan. Entonces, si llega un experto en fenomenología, ¿no?, como es este joven que ahora mismo no recuerdo, que ha estado publicando sobre Blumenberg, entonces tiene una tendencia a sacar textos de Blumenberg sobre fenomenología, ¿no? Si llega un metaforólogo como Woody Gatschil, pues entonces empiezan a aflorar textos sobre metáforas, ¿no? Entonces, yo no sé si alguien llega ahí con nuevas preguntas y de repente pues, puede hacer algún hallazgo que no... Francamente lo desconozco. Y como el archivo está todavía en proceso de catalogación, pues quién sabe, ¿no?, que aparecerá ahí, como bien decía Josefa. Bueno, y no queda más remedio sino que ir hasta Marbach y, por dicho, a los presentes interesados, con las advertencias que ya han dado de que uno se puede perder ahí, y puede perder la cordura. No les queda más remedio que ir hasta allá y rasar la cosa y de pronto descubrir algún texto interesante. A mí estos archivos me parecen fascinantes porque tienen que ver con el proceso de construcción de una obra. No solamente porque son una beta de la cual se puede explotar más oro, ¿sí?, y extraer más riqueza, sino porque creo que explican el complejo proceso y cómo Blumenberg era un investigador supremamente disciplinado. Tú lo dices más, de una manera más fuerte, Alberto, un neurótico. Pero era un investigador muy riguroso y explica un poco justamente ese estado de asombro al que uno se encuentra cuando mira una obra publicada de Blumenberg y dice, pero ¿cómo fue esto posible? Es decir, ¿qué mente, cómo le cupo todo esto en la cabeza? Si yo llevo aquí 3 horas con 3 páginas. Sí, porque hay tantas referencias, ¿sí?, múltiples al mismo tiempo, que requieren un tal conocimiento y ese laboratorio de escritura me parece a mí fascinante y creo que hay que aprovecharlo, porque investigadores que trabajamos, otros autores, por ejemplo, yo que trabajo la obra del filósofo bogotano Nicolás Gómez Dávila, pues hablando con la hija de don Nicolás, me decía, bueno, el problema con sus escolios es que él todos los borradores los botaba inmediatamente, es decir, todo el proceso y la cocina de la escritura se deshizo de ella sistemáticamente cada vez que podía y no guardaba nada y solamente legó a la posteridad su biblioteca por un lado y los escolios al otro, y generando un enigma para los investigadores de, bueno, ¿y cómo fue el tránsito de una cosa a otra? Y aumentando el noúmeno. Sí, que es parte también del encanto de la obra de Gómez Dávila, ¿no? Y su alusión directa al texto implícito. ¿Cuál será ese texto implícito? No tenemos ni idea. Será toda su biblioteca. El caso de Blumenberg, tener la oportunidad de asistir al proceso de construcción de su obra. A mí me parece que eso es muy interesante y me parecerían interesantísimas investigaciones a propósito del proceso de construcción de las obras publicadas. Es decir, cómo mirando en el archivo podemos encontrar las pistas de qué manera Blumenberg llegó a esas conclusiones a las que llegó y por qué camino lo condujeron a ese lugar. Y en ese sentido yo invitaría de todas maneras a aquellos que quieran seguir investigando a hacerlo. Con las advertencias que ya ha hecho Josefa y Alberto, que hacerlo con mesura. Muchas gracias, Alberto y Josefa. Entonces, con esto damos... Gracias a vosotros. Gracias, profesor Alberto, profesora Josefa y al profesor Enver por sus comentarios. Entonces, con esto damos por culminada la mesa número 2, dedicada al Nácteas de Blumenberg, y damos paso a la última mesa de esta jornada, que es la mesa número 3 y que estará moderada nuevamente por la profesora Josefa Ros Velasco.